Muy buenas noches, estimados estudiantes. Nos encontramos en nuestra última sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje e introducción al derecho administrativo general, en donde finalizaremos todo lo concerniente, o ya daremos por finalizada la temática pues que iniciamos hace ya alrededor de 4 semanas. El día de hoy vamos a tocar un tema demasiado importante, puesto que, como lo había explicado pues, en clases anteriores, la administración pública, ¿cierto? Eh, Muchas veces, muy a pesar de que nosotros, los gobernados, los administrados, los ciudadanos, le ponemos en conocimiento, ¿cierto? A través de las diferentes herramientas jurídicas y procesales que nos otorga el derecho, que nos otorga en este caso el procedimiento administrativo en sede administrativa, muchas veces actúa de manera arbitraria y podríamos decir muchas veces que pasa por encima de los derechos e intereses de nosotros los ciudadanos. En ese caso, cuando ya hemos agotado todas las vías procesales en sede administrativa, porque recuerden que habíamos manifestado eh, de que en el procedimiento administrativo, y espero que tengan muy en cuenta eso porque les va a servir para su examen, se divide en dos fases, instancias o como quieran ustedes llamarlos, o hay dos espacios eh, en los cuales podemos dividir el procedimiento administrativo. El primero es ante la misma autoridad de la administración pública, que lo hemos llamado actuación administrativa, fase administrativa, sede administrativa, anteriormente llamada vía gubernativa, ¿cierto? Es decir, esa fase en donde nosotros eh, interponemos peticiones, interponemos recursos, es decir, le damos la oportunidad a la administración pública para que ella, eh, a través de un estudio a sus mismas decisiones, decida si estuvo bien o estuvo mal, o si amerita a un cambio o modificación sus decisiones. ¿Cierto? Ya de eso lo hemos hablado, ya eso acá lo hemos tocado, ya sabemos que a partir de los recursos administrativos nosotros podemos controvertir o, u oponernos pues a esas decisiones de la administración pública. Eso por un lado. Y la otra oportunidad, fase, ámbito, instancia, es cuando ya le dimos la oportunidad a esa administración pública, le manifestamos a través de los diferentes recursos, pero ella sigue manteniéndose y confirmando sus decisiones. Y aún eh, bajo parámetros y amparado en la norma, ¿cierto? Y argumentos, por argumentos jurídicos por parte de nosotros los ciudadanos, en este caso, pues los abogados y también ustedes los auxiliares jurídicos, mantenemos una posición en que la administración pública se está equivocando en sus decisiones. Pero como ya agotamos la vía gubernativa o lo que ahora se denomina la actuación administrativa o sede administrativa, ya nosotros o la administración pública no tiene la oportunidad de ella misma cambiar sus decisiones. Y es allí donde pasamos a la siguiente instancia, que es en el momento o la instancia procesal en donde le ponemos de presente a un juez de la República la situación por la cual se está pasando. Es decir, le decimos a un juez de la República y le ponemos de presente de que la administración pública está siendo arbitraria. Y esa instancia se denomina jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esa instancia, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es aquella en la cual nosotros acudimos ante la rama judicial del poder público. Recordemos nuevamente que el poder público en Colombia se divide en tres partes: la rama ejecutiva, la rama
legislativa y la rama judicial. Entonces, la rama legislativa encargada de hacer las leyes, la rama ejecutiva encargada de administrar los recursos y de gobernar, ¿cierto? Que eso es lo que hemos hablado en todas estas instancias, cuando hablamos eh, en la primera lección, cuando hablamos todo sobre la administración pública, las formas de organización administrativa, todo eso de lo que habíamos hablado. Y por último encontramos lo que es la rama jurisdiccional del poder público o la rama judicial, que es que es la encargada o tiene como función principal administrar justicia. Y en este caso, administrará justicia la rama judicial, en donde habrá una litis, un conflicto, una contienda, ¿cierto? Un conflicto jurídico entre el Estado, administración pública, Estado, y un particular o lo que llamamos nosotros como los administrados, nosotros los ciudadanos, ¿cierto? Entonces encontramos esa situación en donde un juez de la República va a decidir sobre un conflicto que se suscita entre esas dos partes de las cuales hemos hablado. Entonces esa es la segunda instancia del procedimiento administrativo, es decir, llevar ese problema, ese conflicto que yo tengo con una entidad del Estado ante un juez de la República. Ya agotamos todo, pero nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, sino que vamos ya a acudir ante la vía de lo contencioso o la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Quedó claro eso, muchachos? ¿Alguna pregunta? Afirmen o nieguen, muchachos. Todo claro, profe. Muy Profe, ¿qué bien. vendría siendo lo contencioso administrativo? La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la parte, ¿cierto? Una parte, una segregación de la rama judicial, en donde se van a dilucidar o se van a resolver conflictos entre una entidad de derecho público, es decir, una entidad que es del Estado o que en la cual hay parte estatal y una persona de derecho privado, un particular, ¿cierto? En esa instancia, la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene como característica que siempre habrá una persona de derecho público. Entonces, en ese caso, cuando haya un conflicto, no vamos a acudir a la jurisdicción ordinaria, ¿cierto? Esa jurisdicción en donde vemos asuntos de índole laboral, civil, familia, sino que acá ya va dirigido a lo contencioso administrativo o lo que conocemos como la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esa es la segunda fase del procedimiento administrativo. Ya todo eso lo hemos abordado y sabemos que pues es la rama del derecho que regula la administración pública, la administración del Estado. Y en este caso, cuando nos referimos a jurisdicción de lo contencioso administrativo, es regular o ejercer un control sobre la actividad del Estado, pero ya a nivel jurisdiccional, ya hay un juez de la República. Ya en este caso, un juez ordenará o no a la administración pública eh, actuar de alguna manera buscando proteger los intereses y los derechos de los ciudadanos. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, profe, quedó claro. Bueno, entonces, eso es inicialmente lo que podemos afirmar y decirlo sobre la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Eh, Vamos entonces a compartir unas diapositivas para graficar de una manera didáctica nuestra clase.
Bien, entonces como habíamos manifestado, muchachos, la jurisdicción contenciosa administrativa, que es una segregación o una de las tantas jurisdicciones que ya eso lo habíamos hablado en la primera clase, eh, que tiene su igual en la jurisdicción ordinaria, en la jurisdicción constitucional y en la que encabeza el Consejo Superior de la Judicatura. Esta jurisdicción, la jurisdicción contenciosa administrativa, se constituye para controlar la administración pública en su actuar. Es decir, todo lo que despliegue, toda aquella actividad de la administración pública, como lo habíamos manifestado anteriormente, como los actos administrativos, los hechos administrativos, las operaciones administrativas y los contratos estatales, serán controlados o serán puestos bajo vigilancia, podríamos decirlo de esa manera, bajo los parámetros jurisdiccionales de lo contencioso administrativo. Es decir, que en el evento en el cual usted tenga algún inconveniente con cualquier organismo estatal, llámese alcaldía, llámese gobernación, llámese Colpensiones, llámese Policía Nacional, llámese Ejército Nacional, usted en algún momento, sin, bueno, habiendo agotado o ya siendo agotada la vía gubernativa o la sede administrativa, es decir, los recursos administrativos, usted tendrá la oportunidad de dirigirse ante la vía de lo contencioso administrativo, en donde un juez de la República tendrá las facultades y competencias para decidir sobre ese asunto. Es decir, en el evento en el cual usted tenga o considere que se está vulnerando un derecho o sus intereses, usted podrá dirigirse ante un juez de la República para que ese juez dicte órdenes a esa entidad de la administración pública. Recordemos que la administración pública suele o también puede equivocarse en sus decisiones. Y podría decir este suscrito que suelen equivocarse mucho. Y muchas veces no solamente eso se debe a errores, sino a situaciones arbitrarias. Y en ese caso, llega la jurisdicción de lo contencioso administrativo para preservar el Estado de Derecho y los derechos humanos de las personas. Y más aún, la institucionalidad de la República, es decir, situaciones jurídicas que generen conflictos. ¿Entre quién? Entre los particulares y el Estado. El Estado es un ser que tiene en algún momento una supremacía o una situación de, vamos a decirlo, de superioridad para con sus administrados. Y en ese caso llega lo que es la jurisdicción contenciosa administrativa para acabar con esa superioridad y emitir órdenes judiciales. ¿Dónde encontramos todo esto o los fundamentos jurídicos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo? A partir del artículo 103 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CEPAC. Eh, ¿Qué clases de procesos se van a llevar teniendo en cuenta lo manifestado o lo instituido en el CEPAC? Tienen por objeto estos procesos, ¿cierto?, la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución política y la ley, es decir, todas esas situaciones o derechos subjetivos que tenemos nosotros y que nos amparan como ciudadanos, tendrá como obligación la jurisdicción de lo contencioso administrativo de preservarlos, de protegerlos. Como ya les había explicado,
cuando hablamos de jurisdicción, cuando hablamos de rama judicial, siempre, siempre tenemos que reflejar o tener el conocimiento de que nos encontramos ante controversias, ante litigios, ante situaciones problemáticas que se generan a partir, en este caso, como estamos hablando de lo contencioso administrativo, a partir de actos administrativos, es decir, el documento en el cual se estipula o se segrega la voluntad unilateral de la administración pública, los contratos, los hechos, las omisiones y las operaciones que hacen parte del derecho público o del derecho administrativo, o donde estén involucradas entidades públicas. ¿Qué sacamos o qué concluimos con esto, muchachos? Que en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo general, siempre, siempre debe haber o siempre va a existir una entidad estatal. Siempre. Porque ese es el motivo, esa es la razón de ser de la existencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Bueno. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo claro? Bueno, muchachos, quiero que comprendan una cosa. Cuando hablamos de naturaleza procesal, quiere decir o establece que todos los procedimientos que se llevan en lo contencioso administrativo tienen una similaridad o tienen igualdad o un poco de igualdad con el procedimiento procesal, ¿cierto? El derecho procesal. Es decir, vamos a encontrar audiencias, vamos a encontrar eh, algunas situaciones que por analogía tendremos que dirigirnos, en este caso, al Código General del Proceso, ¿cierto? Para llenar vacíos. Entonces, esa naturaleza procesal que tiene el Código General del Proceso no se pierde acá y vemos que hay audiencias que son similares a las del Código General del Proceso. Pero eso, bueno, eso no es materia eh, de estudio en esta guía de aprendizaje, puesto que no lo vamos a tocar. Tiene independencia decisional, es decir, que aunque uno de las personas que se encuentran en litis o en conflicto sea una entidad de derecho público, la rama jurisdiccional en cabeza de lo contencioso administrativo es totalmente autónoma e independiente de la actividad de la administración pública. Es decir, no porque una entidad de derecho público se encuentre en la litis, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, obviamente en cabeza de los jueces, se va a tornar imparcial o va a tirar para el Estado. No, la jurisdicción contenciosa administrativa debe ser independiente y autónoma en la toma de decisiones. Eh, Eso con el fin de no vulnerar los principios procesales como la imparcialidad y la igualdad procesal. Deben prestar mucha atención a lo que vamos a iniciar a dar, porque lo que vamos a empezar a dar son los temas fundamentales de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que se denominan los medios de control. Se denomina los medios de control. Entonces vamos entonces a empezar. Un segundito. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos, con respecto a esto de la jurisdicción contenciosa administrativa o todo claro? Se instituye con el fin de ejercer control
a la administración pública, cuando ya hemos agotado todos los recursos que tenemos en la jurisdicción, en la vía gubernativa. Ya agotamos todos los recursos y no hay más nada que hacer sino simplemente acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Bueno, entonces muchachos, vamos a iniciar a tocar el tema que se denomina los medios de control. Pero antes vamos a tocar un poco un tema bastante importante. ¿Cómo se organiza la jurisdicción de lo contencioso administrativo? Como bien sabemos, la jurisdicción contenciosa administrativa está compuesta por jueces de la República, es decir, personas que se encargan de administrar justicia, de tomar decisiones en el ámbito jurisdiccional. En la máxima jerarquía, es decir, en la cúspide de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encontramos al Consejo de Estado. Ese Consejo de Estado tiene competencia nacional, es decir, toma decisiones o allegan casos o procesos de todas las regiones del país. El Consejo de Estado es entonces la entidad de mayor jerarquía de lo contencioso administrativo, de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En inferioridad jerárquica, y ojo, que esto puede salir en el examen, encontramos los tribunales administrativos. Esos tribunales administrativos tienen competencia regional o departamental. Entonces, el ejemplo más claro para que podamos localizarlo o centralizarlo en este caso a Córdoba, encontramos que nosotros tenemos o estamos o contamos con el Tribunal Administrativo de Córdoba. En ese caso, entonces, ese Tribunal Administrativo de Córdoba cuenta con magistrados, es decir, está compuesto por magistrados, al igual que el Consejo de Estado. ¿Qué quiere decir que esté compuesto por magistrados? Hombre, son órganos colegiados, es decir, que al ser órganos colegiados se conforman en salas, es decir, las decisiones no las toma un juez unipersonal, sino que se toma en grupo. Cuando hablamos entonces del Consejo de Estado, nos referimos del Consejo de Estado y los tribunales, nos referimos a órganos colegiados, a órganos que se componen por varios jueces y que las decisiones se toman en grupo. Y en último lugar, es decir, en la escala más inferior de la jerarquía de la jurisdicción contencioso administrativo, encontramos a lo que son los juzgados administrativos. En ese caso, tenemos o encontramos 7 juzgados administrativos aquí en Córdoba, en Montería, ¿cierto? Que tienen competencia, pues, podríamos decir que en toda Córdoba también, ¿cierto? Pero es el de inferioridad jerárquica. ¿Qué asuntos conocen esos juzgados? Juzgados administrativos. Todo lo concerniente que tenga que ver con un conflicto con una entidad pública. Ejemplo, si una persona, ¿cierto? Un profesor, por ejemplo, es declarado insubsistente o es despedido y trabaja con el Estado, en ese caso no tiene por qué acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, sino directamente acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, puesto que él es una persona que trabaja con el Estado y es el Estado el cual, pues, considera él le está cercenando unos derechos. Entonces no tiene nada que hacer ese profesor dirigiéndose a la jurisdicción ordinaria laboral, sino que debe dirigirse a lo que conocemos como la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Todo, muchachos, todo lo que tenga que ver con conflictos con el Estado, con alguna entidad de la administración pública, debe dirigirse la demanda ante un juez de lo contencioso administrativo, juzgados administrativos, tribunales administrativos y el Consejo de Estado. Ahora, los jueces administrativos
son órganos judiciales unipersonales, es decir, solo hay un juez. Un juez toma la decisión en ese procedimiento judicial. Entonces, recapitulando, ¿cómo sería entonces la organización de la jurisdicción de lo contencioso administrativo? Inferior jerarquía, juzgados administrativos. Luego, superior funcional, tribunales administrativos, que son órganos colegiados. Y el máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo se llama Consejo de Estado. Esa es la organización y lo pueden ustedes verificar en el CEPAC, en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ya es los asuntos procesales y de recursos judiciales, ya eso pues no entra en nuestra guía de aprendizaje y tampoco en nuestro cronograma, pues por motivos también de tiempo, ¿cierto? Si hubiera tiempo, pues tocaríamos un poquito sobre eso, pero realmente se hace un poco corto, pero eh, les manifiesto que ustedes pues han sido eh, beneficiados porque hemos tocado muchos temas interesantes en esta guía de aprendizaje. Entonces, ya sabemos de qué se trata eso de la jurisdicción de los contenciosos administrativos, ya sabemos cómo se organiza, ¿cierto? Ahora vamos a tocar un tema, o diría yo que es el tema más importante de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y que se denomina pues los medios de control. Para ello entonces requiero colaboración de ustedes para hacer lectura de unos artículos. Primero que todo entonces, ¿qué es un medio de control? ¿Qué es un medio de control? A ver, pregunto. Vamos a ver quién está por acá. Recuerden que yo esta información la envié a la plataforma y pues ustedes tienen que tener por lo menos una idea sobre eso. Vamos a ver, Rosángela, para ti, qué es control? ¿Qué es un medio de control? Buenas noches, profe. Para mí, un medio de control es aquel que se encarga de verificar y mantener un orden, ya sea en cualquier empresa o en cualquier entidad. Muy bien, muy bien. Podríamos entonces asemejarlo un poco a ese tema que ustedes vieron en Derecho Constitucional, que también tocamos acá someramente, que fue los organismos de control, ¿cierto? Ejercer vigilancia, control, muy bien. ¿Qué me dice Senia? A ver, Odi, sí, cuéntame, Senia. Profe, buenas noches. Bueno, un medio de control para mí sería, como dijo la compañera Rosángela, desde donde se rigen unas normas que en sí controlan algún proceso, algo lo que se lleve a cabo. Muy bien. Entonces, ustedes tienen razón. Ejercer control tiene relación, podríamos decir que están atinadas en su... Sí, cuéntame, por ahí están levantando la mano. Cuéntame, Rose. Bueno, eh, medio de control, primero que todo, hay que dar un concepto, ¿cierto? Porque no vamos a entrar pues a definir cada uno de ellos, pues sin saber qué es un medio de control. Medio de control es entonces una herramienta procesal. Igual, cuando hablamos de los recursos, podríamos entonces decir que el medio de control es también una herramienta procesal. ¿Ves? De una, podríamos tener como concepto que el medio de control es una herramienta procesal, una herramienta adjetiva. ¿Por qué es una herramienta adjetiva?
Porque a través del medio de control nosotros damos inicio al procedimiento administrativo. Damos inicio o ponemos en conocimiento a la jurisdicción de lo contencioso administrativo que nos está sucediendo algo con una entidad de derecho público. ¿Cómo así? Claro, muchachos. Vamos a hacer una semejanza. Los medios de control anteriormente se denominaban acciones administrativas. En el Código Contencioso Administrativo, que era antes el decreto 01 del 84, hoy se denomina CEPAC, ¿cierto? Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que es la ley 1437 del 2011. A partir de la expedición de esa ley, se denominan a esas que se denominaban acciones medios de control. Entonces podríamos decir, y asemejarlo y llevando acá al derecho, la jurisdicción ordinaria, que ese medio de control se instituye o se le puede asemejar a la acción judicial o la demanda en la jurisdicción ordinaria. Es decir, podríamos afirmar que el medio de control es la herramienta procesal por medio de la cual damos inicio al procedimiento jurisdiccional administrativo o el procedimiento contencioso administrativo. Es la demanda, es aquel escrito por medio del cual nosotros damos inicio a ese procedimiento. Podríamos entonces asemejarlo también dentro del procedimiento administrativo, ¿cierto? En sede administrativa, lo que es el derecho de petición. Nosotros impetramos esa solicitud y esperamos una respuesta. En este caso, nosotros estamos iniciando a través de un medio de control el procedimiento contencioso administrativo en donde esperamos una decisión judicial, donde esperamos un fallo, donde esperamos una providencia judicial. Entonces, esa demanda, esa acción, ese medio de control es la herramienta procesal por medio de la cual iniciamos el procedimiento administrativo. ¿Cuáles son esos medios de control? Vamos a estudiar el día de hoy 4 medios de control, que son los medios de control administrativos por excelencia. Entonces, esa herramienta procesal se instituye con el fin de ejercer vigilancia y de ejercer un control, ¿cierto? De ejercer un dominio o de dar protección a los derechos que son vulnerados por la administración pública. Es decir, si usted considera que un decreto va en contra de los derechos de la ciudadanía, usted utilice un medio de control, de los que vamos a estudiar ahora, con el fin de atacarlo, con el fin de tratar de que se ejerza un control o una potestad jurisdiccional para con ese acto administrativo, por ejemplo. Eso por un lado. Ya sabemos entonces que es un medio de control. Entonces vamos a empezar a estudiar los 4 medios de control que serán objeto, pues, de esta clase. El primero, ¿cierto? El primero es la nulidad, o que también es conocida como la nulidad simple. ¿Quién me colabora, por favor, con la lectura del artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo? Artículo 137. Rosángela, Divisáis, quien me pueda colaborar, por favor, porque es que ustedes también deben participar, por lo menos con la lectura, y lo han hecho también, pues, con participación activa en cuanto a la temática. ¿Quién me colabora, por favor? Artículo 137. A ver, muchachos. ¿Senia? Sí.
¿Quién me colabora, por favor? Díganme si tienen el CEPAC. ¿Quién tiene el CEPAC? Vamos entonces a hacer algo. Vamos a ver. Voy a hacer la vida un poco más fácil. Ahí está. ¿Lo están viendo? Vamos a hacer lectura, por favor. ¿Quién lee? Pero leer no se alcanza a ver bien. Se ve un poquito Ya. borroso. Un segundito. Un segundito. Estamos configurando. Estamos en virtualidad y pues esperemos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Me avisas cuando se vea bien. Ahí se ve bien. Listo, entonces colabórame, Divisáis. Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulaciones de servicios y de los actos de certificación y registro. Excepcionalmente, podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos. 1. Con demanda no. Vamos a dejar esto. A ver, primera conclusión que debemos sacar de este medio de control que se denomina nulidad o que también le llamamos nulidad simple. ¿Por qué? Porque única y exclusivamente, oigan y presten atención, lo único que buscamos con este medio de control es el cese de los efectos de un acto administrativo. Es decir, dejarlo sin efecto. No existe. Realmente lo único que buscamos es que finiquite los efectos o la firmeza de ese acto administrativo. No buscamos plata, no buscamos indemnización, no buscamos otra cosa, sino cese de efectos jurídicos de un acto administrativo. No es más. Características. Puede ser interpuesto por cualquier persona. Profe, no se escucha. Los demás me escuchan. ¿Me están escuchando, muchachos? ¿Ya me escuchan? Sí, profe. Bueno, entonces, los demás me están escuchando, Divisáis. Entonces te invito a revisar tus audífonos. A ver, confírmame si me estás escuchando ya. Bueno. Entonces, decimos o afirmamos que una de las características del medio de control de nulidad o nulidad simple, primero puede ser interpuesto por cualquier persona por sí misma, es decir, sin necesidad de un apoderado judicial. Pero eso no quiere decir que no puede ser interpuesto por medio de abogado, es decir, puedes hacerlo independiente, es decir, por medios autónomos, es decir, sin representante o por medio de representante. Pero lo más importante de este medio de control
es que solo buscamos cese de efectos. Cese de efectos. No buscamos más nada. Otra característica, puede ser interpuesto en cualquier momento. No hay un término de caducidad, no hay un término que nos diga que si pasado un tiempo después de notificado ese acto no podremos hacer nada. Un acto administrativo, ojo, otra característica, solamente y excepcionalmente podría ser de carácter particular o concreto, pero por lo general y las reglas generales que la nulidad solamente procede en contra de actos administrativos de carácter general, es decir, aquellos que producen efectos o que tienen efectos jurídicos para un conglomerado o personas indeterminadas. Por ejemplo, podemos entonces atacar vía nulidad un decreto de un alcalde, un decreto de un gobernador, ¿cierto? Que son actos o son actos administrativos que pues tienen consecuencias jurídicas para un conglomerado social, para por ejemplo los habitantes de Montería. Entonces, muchachos, este medio de control es muy útil para poder atacar esos medios de control, esos actos administrativos, perdón, de carácter general, que recordemos, una de las características de estos actos administrativos de carácter general es que contra ellos no procede recurso. Entonces, la única forma de atacarlos es por medio de este medio de control de nulidad. Nulidad o nulidad simple. No tiene término, procede en contra de actos administrativos de carácter general y puede ser interpuesto por cualquier persona. Y lo más importante es que lo único que buscamos es el cese de efectos jurídicos de un acto administrativo. No es más nada, muchachos. ¿Cómo radicamos entonces una demanda o un medio de control de nulidad? Lo hacemos directamente como si fuéramos a radicar una demanda, que eso, a propósito, es lo que vamos a ver en la próxima guía de aprendizaje, que se denomina aplicación de Código Civil y Código General del Proceso. Entonces vamos a empezar ya a tocar temas bastante interesantes y los invito a que pues se pongan unas metas, o se tracen unas metas en cuanto a aprender mucho, a aprender y tener esa disposición. ¿Listo? Bueno, ¿quedó claro eso del medio de control de nulidad o nulidad simple? ¿Tienen alguna pregunta? Ojo que no pueden quedar dudas. Bueno, entonces será silencio administrativo negativo, no hay dudas. Entonces vamos ahora. El segundo medio de control y el que más me gusta a mí, bueno, podríamos decir que uno de los que más son interesantes en cuanto a estos medios de control, porque hay otro que pues, es más interesante porque genera bastantes ingresos, pero es a más largo tiempo. Entonces, el segundo medio de control es la nulidad y restablecimiento del derecho. Repito, nulidad y restablecimiento del derecho. Se encuentra regulado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CEPAC. Senia, ¿me colaboras por favor con la lectura? Yo vi que levantaste la mano ahorita. Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el. También podrá solicitar
que se le repare del daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse al restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los 4 meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel. ¿Listo? O el otro también. No, hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, Entonces, ya vimos nulidad o nulidad simple, ¿cierto? En este caso, pues, vamos a hablar de la nulidad y restablecimiento del derecho. Diferencias y semejanzas. Vamos primero con la semejanza. Primero, podemos decir que las causas por las cuales nosotros utilizamos la nulidad o los requisitos son las mismas: vulneración de derechos e intereses. ¿A partir de qué? De un acto administrativo, ¿cierto? Eso es igual, tanto en nulidad simple como en nulidad y restablecimiento del derecho. Otra circunstancia igual o semejante. Con la nulidad buscamos el cese de los efectos jurídicos del acto administrativo. Acá igual. Buscamos también el cese de efectos jurídicos de un acto administrativo. Muy bien, eso es igual. Diferencias. Primero, ¿qué clase de actos administrativos se pueden atacar por nulidad y restablecimiento del derecho? Recordemos que la regla general en la nulidad o nulidad simple es que sean actos administrativos de carácter general. Acá, las reglas generales que sean actos administrativos de carácter particular o concreto, es decir, que generen una consecuencia jurídica para personas determinadas, personas totalmente identificadas. Y además de esa diferencia, podemos también decir que en la nulidad y restablecimiento del derecho, a partir de ese acto administrativo de carácter particular, se le ha causado un daño a una persona. Y ese daño es patrimonial. Puede ser en algún momento patrimonial. El ejemplo más claro: declaración de insubsistencia de un servidor público. Y ese servidor público, que podríamos decir que fue despedido, vamos a llamarlo así, que no es esa, jurídicamente hablando, pues no es ese el término, sino declaración de insubsistencia. Y en ese caso, pues esa persona tiene derecho a defenderse, ¿cierto? Defender sus derechos laborales. En ese caso, muchachos, a esa persona, pues que fue despedida, que fue sacada de su cargo, obviamente se le causa un daño en cuanto a que deja de devengar salarios. Y como deja de devengar salarios, obviamente disminuye su calidad de vida. Cuando consideramos que ese despido, vamos a llamarlo así, o esa declaración de insubsistencia, fue injusta, nosotros podemos demandar a través de la nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Qué buscamos con esa nulidad? Porque es que ese servidor público, su declaración de insubsistencia se da a partir de un acto administrativo, de una decisión de la administración pública. ¿Qué buscamos? La nulidad, es decir, el cese de los efectos de esa declaración de insubsistencia, que es el acto administrativo. Pero además, aunado a eso, que se restablezca el derecho, es decir, la consecuencia es el reintegro a las labores de ese sujeto. Pero además, ojo con esto, también se busca el resarcir los daños causados a partir, pues, de ese acto administrativo, de la violentación que genera ese acto administrativo. Y eso es la TIC. Es decir, si ese sujeto, si ese trabajador del Estado, ese profesor, ese policía,
en cualquier momento llega a ser reintegrado, no solamente va a volver a devengar su salario, sino que si, por ejemplo, duró un año sin trabajar, 12 meses, esos 12 meses le serán pagados. Es decir, si dejó de trabajar desde enero hasta diciembre, desde enero hasta diciembre le van a pagar esa platita. Y eso se llama restablecimiento del derecho. Además de dejar sin efecto ese acto administrativo, es devolverle la integridad y el derecho a esa persona que pues ese acto administrativo le vulneró ese derecho. ¿Y cómo se puede restablecer? Devolviéndole el cargo, pero además pagándole lo que dejó de devengar. Otra diferencia y muy importante, ojo con esto. Recuerden que les había dicho, cuando hablamos de nulidad no hay término. Usted puede interponer el medio de control de nulidad en cualquier término. En este caso, usted, después de que fue notificado el acto administrativo de carácter particular o concreto, usted tiene 4 meses para interponer el recurso. Si no lo hace dentro de esos 4 meses, no puede hacer nada. La acción caduca, la acción precluye y ya no hay nada que hacer. Otro requisito importante con respecto a la nulidad y restablecimiento del derecho, usted debe agotar el requisito de la conciliación extrajudicial. Es decir, usted tiene que llamar a conciliar a la entidad pública. ¿Dónde debe tratar de conciliar? Ante el Ministerio Público, ante la Procuraduría Judicial. ¿Listo? ¿Qué es conciliar? Tratar de llegar a un acuerdo. Importante, usted tiene que tratar de conciliar los mismos puntos por los cuales va a demandar. Usted no puede conciliar por unos puntos y después demandar por otros. Usted tiene que ser coherente en cuanto a esos 2 puntos. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna duda? El que tenga preguntas, por ahí veo manos levantadas, el que tenga preguntas, abra el micrófono y pregunta. Bueno. ¿Todo claro, María Paz? Sí, profe, todo claro. ¿Senia? ¿Rosángela, todo claro? Sí, profe, todo está claro. Bueno, entonces ya llevamos 2. Ojo, ya llevamos 2. Vamos para el tercero. Artículo 140. Y ojo con esto. Cuidado con este medio de control. María Paz, ¿estás en condiciones de leer? Sí, profe. Bueno, Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. Hasta ahí, profe. vamos a ver. Bueno, gracias, María Paz. Bueno, muchachos. Este medio de control de reparación directa, podríamos decir que es uno de los más importantes o el más intrigante, o podríamos decir que es el que más genera ingresos
para un abogado. Este medio de control de reparación directa, o antes conocido como acción de reparación directa, es aquel por medio del cual una persona que considere que ella o que a causa de un daño a un tercero, pues tiene algún vínculo familiar con esa persona, se le ha causado un agravio o un daño, ¿cierto? Cuando hablamos de reparación directa, hablamos de daños y perjuicios, es decir, reparaciones de daños y perjuicios. Y en este caso, muchachos, nos estamos refiriendo a plata, nos estamos refiriendo a dinero. ¿Qué clases de daños se pueden reparar a partir de la reparación directa? El daño material y el daño moral. El daño material está compuesto por el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente es aquel que se produce a partir del gasto que realiza la persona a partir de ese hecho, omisión u operación administrativa, pues que genera pues, ese perjuicio. Eso pues, en cuanto al daño material. ¿Sí? Lucro cesante, lo que él deja de devengar a causa de ese hecho. Y el daño moral es aquel que podríamos decir que es el más cuantioso y el que pues genera un daño a la psiquis de la persona, un daño interno. No es un daño directamente al bolsillo, sino un daño psicológico. Y ese es el daño que más cuesta, o que más le cuesta al Estado en cuanto a las reparaciones. Ejemplo, yo dejé una actividad, ¿cierto? Para los muchachos que van a ir mañana presencial. Y en donde ellos pues me van a buscar una sentencia de reparación directa. Por aquí, ¿quién está? A ver. Rosángela, buscaste la sentencia. Sí, profe, yo la hice con Senia. Con seña. Muy bien. ¿Podrías relatarme los hechos? Y pues yo te hago la pregunta. ¿Vas a ir mañana a la clase presencial? No, profe, yo vivo acá en Cereté y no, se me hace difícil ir. Muy bien. Entonces, vamos a agotar pues esa actividad. Eh, ¿Podrías relatarme los hechos de tu sentencia? Vamos primero a decir que la sentencia de reparación directa las sentencias pues son un poco trágicas porque siempre relatan daños, agravios. Ejemplo, muerte en accidente de tránsito, muertes en combate, sí, situaciones en donde el Estado es responsable por alguna circunstancia o nexo causal en donde se le podría llegar, en ese caso, ser civilmente responsable, es decir, condenas en plata, en dinero, ¿cierto? Entonces, Rosángela, por favor, y Senia, podrían relatar de qué trata su sentencia de reparación Bueno, directa. profe, la sentencia trata sobre, ya voy. Accede caso lesiones personales ocasionadas a menor de edad al pisar mina antipersonal dejada por grupo subversivo, grupo guerrillero. Continúa. El primer hecho. El joven a los 16 años de edad sufrió amputación en la pierna derecha, a nivel que su tercio superior que le acarrió un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, equivalente al 28.55%. Continúa. Bueno, ¿qué podemos empezar a identificar de esta sentencia? Es el caso de un niño que pisó una mina antipersona, esas minas que pues ponen los grupos armados.
vamos a presumir, pues, a adelantarnos un poco a lo que yo quiero que hagan las compañeras. Eh, el Estado tiene el deber legal y constitucional, pues, de defender la seguridad, pues, de los ciudadanos. Y eso incluye a todas las personas, ¿cierto? Sin importar que sean de estrato 6, estrato 1, que vivan en municipios, que vivan en cabeceras municipales, que vivan en distritos, eso no importa. Pero tienen el deber legal de brindar seguridad a las personas. ¿Por qué esta persona puede demandar? Porque al pisar una mina antipersonal, se puede deducir que el Estado no está ejerciendo como debe ser o en cumplimiento de un deber legal sus funciones. Es decir, por el solo hecho de que existan los grupos armados, ya el Estado está incumpliendo sus deberes legales y constitucionales. Es por ello que en ese caso, eh, si la persona fallece, ¿cierto? Ese niño ha fallecido, los familiares podrían impedrar una acción de o una medio de control a través de un medio de control de reparación directa, una demanda por medio de la cual busquen reparar los daños que le ha causado esa omisión del Estado y que además le causa pues a ese padre un daño psicológico o moral por la muerte de su hijo. Te pregunto, Rosángela, ¿el niño murió? No, profe, quedó con la lesión y quedó con daños psicológicos. Quedó con daño psicológico. Muy bien. Entonces, en este caso, la persona que será reparada, pues será el niño, porque el niño quedó vivo. ¿Qué pasa entonces? Obviamente, esa demanda de control debe ser interpuesto por o en representación de sus padres. Pero, ¿qué hubiese pasado si de pronto hubiese muerto? Dios no lo quiera, ¿cierto? Gracias a Dios el niño sigue con vida, o en ese momento seguía con vida. Quienes estaban legitimados en activa, y eso lo vamos a ver cuando veamos ahora procedimiento civil, Código General del Proceso, quien estaba legitimado por activa para demandar serían los padres. En este caso, el niño en representación de sus padres. O los padres pues representando al niño. Entonces, dependiendo de cómo sea el caso, pues será diferente la indemnización. Pregunto, Senia, ¿qué condenaron al Estado a pagar? ¿Sí? Cuéntame, Senia. Profe, qué pena no poderle responder porque es que lo que pasa es que yo todo la tengo aquí en el teléfono, entonces si me salgo de la clase. Discúlpeme. Bueno, Profe, Rosángela, sí se condenó al Estado. Tuvieron que pagarle, creo que por 5 años más o menos, lo que a él le pagaban trabajando como campesino. ¿pero a quién? Al niño. Sí, al niño y a los papás, porque los papás eran, el joven y sus familiares son reconocidos como víctimas del conflicto armado, razón por la que se solicita las instancias. Muy bien, muy bien. Muy bien. Es un caso en donde vemos cómo la negligencia del Estado, pues al omitir o al no poder, porque no vamos a decir que omiten, sino que realmente no pueden por la cantidad de grupos armados que existen y que son tantos grupos y que dejan tantas minas antipersonas, pues genera este daño, ¿cierto? Entonces vemos cómo existen tantas demandas de reparación directa que pues el Estado se va a encontrar en la obligación, ven cómo la jurisdicción contenciosa administrativa, un juez administrativo, ordena al Estado, en este caso debe ser el Ministerio de Defensa, ¿cierto, Rosángela? La Nación y el Ministerio de Defensa. Osenia, a ver, ¿quién me dice? ¿Quién es el demandado en este caso?
Rosángela, ¿quién es el demandado? ¿A quién están demandando? Bueno, eh, yo presumo que el demandado es el Ministerio de Defensa, pues es el que tiene por mandato constitucional el deber legal de dar protección a la seguridad del Estado. Entonces, bueno, muy buen aporte a la clase virtual. Mm, eh, Vemos entonces en esa sentencia cómo proceden en un caso pues, de la vida real y que transcurre mucho en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Como pues, el conflicto armado. Entonces, cómo procede la jurisdicción de lo contencioso administrativo a imponer una condena al Estado en favor de una familia campesina que sufrió en los embates pues, de una tragedia por haber caído en un campo minado. Características de esta acción: el término de caducidad de 2 años, es decir, transcurrido el hecho, esa persona tiene 2 años para, para interponer el medio de control de reparación directa. No hay necesidad de conciliación, usted puede ir directamente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sin ningún inconveniente. Debe probar entonces nexo causal entre el hecho, el hecho dañino, ¿cierto? O la omisión dañina y el daño que se ha causado. Espero pues que mañana sus compañeras también realicen la investigación. Y por último, tenemos las controversias contractuales. ¿Qué son las controversias contractuales? Es aquel medio de control en el cual buscamos controlar los contratos que lleva a cabo el Estado. ¿Con quién? Puede ser con particulares o con otras entidades estatales. ¿Cuáles son las finalidades? Declarar la nulidad, que se condene la responsabilidad a indemnizar perjuicios, ordenar revisión, declaración de existencia o la nulidad, la revisión o declarar incumplimiento. Simplemente ejercer control sobre todos los contratos que realiza el Estado. Eso no tiene una mayor explicación. Entonces, muchachos, esto fue lo concerniente o lo que nos llevó a reunirnos el día de hoy, lo que son lo que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Espero que les vaya muy bien en su examen. El examen, como saben, será virtual. Lo vamos a subir a la plataforma el día de mañana a partir de las 10 de la mañana y tendrán hasta finalizar el día, 11:59 de la noche, para realizar. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta ya para finalizar nuestra clase? ¿Todo claro? María Paz, Sí, profe, todo claro. Celia. Profe, ¿me puede repetir la última característica, por favor? Bueno, el último medio de control del cual hablamos fue controversias contractuales, es decir, una regulación, un control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo con respecto a los contratos pues, les suscriben. ¿Qué clase de contratos? De obra, de suministro, por ejemplo. Entonces, llegado el caso en el cual sea el Estado o sea el ente que pues con el cual se está contratando, llegan a incumplir, pues cualquiera de las dos partes puede acudir a la vía de lo contencioso administrativo para que se solicite la declaración de existencia de ese contrato, la nulidad, revisión, declaración de incumplimiento o que se ordene el pago de los perjuicios o daños
que se generen a causa de ese incumplimiento de ese contrato. Eso es lo que tiene que ver con las controversias contractuales. No tiene mayor explicación. ¿Quedó claro? Jenny, no te escucho. Sí, profe, gracias. Bueno. Rosángela, ¿todo claro? ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? No, profe, todo está claro. Muy bien. Entonces, les agradezco su atención. Espero pues que hayan aprovechado todas estas clases que pues tuvimos en esta guía de aprendizaje. De antemano pues agradecerles toda la atención prestada. Lo más probable es que nos volvamos a encontrar la próxima guía, en aplicación de Código Civil y Código General del Proceso, pero yo les estoy avisando. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden este examen y cumplir con el tiempo. ¿Cuál es el tiempo del examen? Mañana desde las 10 hasta las 11:59 de la noche. Entonces, muchachos, los invito a no dejar pasar ese tiempo. Que tengan una buena noche, muchachos. Gracias, profesor, igualmente. Chao, profe. Que tenga buena noche. Gracias. Nos vemos. Hasta mañana, profe, gracias. Chao, señor. Gracias. Hasta luego.